Imagina, por un momento, que tienes dinero ahorrado. Tal vez una cuenta bancaria, algo invertido en mercados financieros, quizá efectivo reservado por seguridad, o simplemente años de esfuerzo convertidos en números dentro de un sistema financiero que parece estable. Ahora imagina que todo eso empieza a perder valor, no de golpe, no con un colapso visible, sino lentamente, casi en silencio. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con la deuda de Estados Unidos, y sus consecuencias no se limitan a un solo país, afectan al sistema financiero global y, por extensión, a cualquier persona que dependa del valor de su dinero. Los datos más recientes del Tesoro estadounidense muestran que la deuda nacional ha superado los 37,5 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a más de $110,000 por habitante, contando adultos, niños y recién nacidos. No es una cifra abstracta, es una carga que define cómo funciona la economía, cómo se toman decisiones políticas y, sobre todo, cómo se redistribuye la riqueza en el tiempo. Al mismo tiempo, la inflación ronda el 3%, mientras las tasas de interés reales siguen siendo bajas. El gobierno paga miles de millones de dólares diarios solo en intereses, dinero que no se destina a infraestructura, educación o servicios públicos, sino simplemente a mantener el sistema funcionando. Este desequilibrio no es sostenible a largo plazo, y cuando un sistema no es sostenible, siempre ocurre lo mismo. Alguien paga el costo. Para entender la magnitud del problema, basta comparar la deuda con la capacidad real de la economía. Hoy, la relación deuda-producción supera el 118%. En otras palabras, el país debe más de lo que genera en un año entero. La última vez que se alcanzaron niveles similares fue durante la Segunda Guerra Mundial, pero entonces la situación era completamente distinta. Estados Unidos era el principal productor industrial del mundo y el mayor acreedor global. Hoy ocurre lo contrario. Es el mayor deudor del planeta. Los gobiernos, a lo largo de la historia, casi nunca eligen el colapso directo. Elegir no pagar destruiría la confianza, hundiría los mercados y provocaría una crisis inmediata. En cambio, el camino habitual es otro: reducir el peso de la deuda mediante inflación. Es una estrategia silenciosa, gradual y políticamente más aceptable, porque no se presenta como una decisión explícita. Simplemente ocurre. Esto no es una teoría, ya ha sucedido antes. En los años 70, cuando el sistema monetario dejó de estar respaldado por oro, el valor del dinero cayó de forma sostenida durante décadas. Quienes mantuvieron su riqueza en efectivo vieron cómo su poder adquisitivo se erosionaba año tras año. En cambio, quienes poseían activos reales, empresas, inmuebles, materias primas, no solo conservaron valor, sino que lo multiplicaron. Situaciones similares se repitieron en crisis de deuda en distintas regiones del mundo, donde las monedas se debilitaron para aliviar compromisos impagables. El patrón siempre fue el mismo: el dinero pierde valor, los activos suben de precio, y la diferencia entre quienes tienen inversiones y quienes solo tienen ahorros se amplía. Hoy, el escenario vuelve a parecerse peligrosamente a esos momentos históricos. La diferencia es que ahora se trata de la principal moneda del mundo. Eso significa que los efectos no se limitan a un país, sino que se transmiten a nivel global. Y mientras muchos siguen mirando el problema como algo lejano o técnico, el proceso ya está en marcha. La pregunta clave no es si este ajuste ocurrirá, sino cómo afectará a cada persona. Porque cuando la inflación se utiliza como herramienta para reducir deudas gigantescas, el resultado siempre es el mismo: una transferencia silenciosa de riqueza desde quienes mantienen dinero sin invertir hacia quienes poseen activos que se ajustan con el tiempo. Y este es solo el comienzo del mecanismo. Para entender por qué este proceso termina afectando directamente a las personas comunes, es necesario observar el mecanismo que utilizan los gobiernos cuando la deuda alcanza niveles imposibles de manejar por vías tradicionales. No se trata de una conspiración ni de una decisión anunciada públicamente. Es un proceso estructural que se repite una y otra vez a lo largo de la historia económica. Cuando un país acumula una deuda tan grande que no puede pagarla con crecimiento económico, recortes de gasto o impuestos, la única herramienta viable que queda es permitir que la inflación erosione el valor real de esa deuda. En términos simples, se devuelve el dinero con una moneda
que vale menos que cuando se pidió prestado. La cifra nominal sigue siendo la misma, pero su poder adquisitivo es inferior. Este proceso ocurre mientras las tasas de interés se mantienen artificialmente bajas en relación con la inflación. Eso genera lo que se conoce como tasas reales negativas o apenas positivas. Para quien tiene dinero guardado, esto significa algo muy concreto. Cada año, ese dinero compra menos cosas, aunque el número en la cuenta bancaria no cambie. Si una persona tiene ahorros que generan un rendimiento inferior a la inflación, está perdiendo poder adquisitivo de forma constante. Puede parecer una pérdida pequeña en un solo año, pero acumulada durante una década se vuelve devastadora. Es una reducción silenciosa del patrimonio, sin titulares alarmantes ni avisos explícitos. Al mismo tiempo, ocurre el fenómeno opuesto en los activos. Cuando hay más dinero circulando en el sistema y ese dinero pierde valor, los precios de los activos tienden a subir. No necesariamente porque esos activos sean más productivos o valiosos en términos reales, sino porque se expresan en una moneda más débil. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de activos produce precios más altos. Aquí aparece la verdadera transferencia de riqueza. Quienes dependen principalmente de salarios y ahorros en efectivo ven cómo su esfuerzo pierde valor con el tiempo. En cambio, quienes poseen activos, participaciones en empresas, bienes productivos, recursos escasos, se benefician de este ajuste, ya que esos activos se revalorizan junto con la inflación, o incluso por encima de ella. Este patrón se ha repetido tras prácticamente todas las grandes crisis de deuda modernas. Después de periodos de expansión monetaria, los mercados financieros y los activos reales suelen experimentar subidas significativas, mientras el dinero líquido pierde poder de compra. No es casualidad ni una anomalía. Es el resultado directo de cómo se gestiona el exceso de deuda. Lo importante es entender que este proceso no ocurre de un día para otro. No se presenta como una crisis repentina, sino como una sucesión de pequeñas decisiones, estímulos, ajustes de tasas, programas de liquidez, déficits prolongados. Cada medida por sí sola parece manejable, pero en conjunto producen un cambio estructural profundo. Además, este tipo de ajuste suele ser políticamente preferible. Reducir gastos de forma drástica genera rechazo social. Aumentar impuestos tiene límites claros. Declarar un incumplimiento de deuda sería un shock inmediato para el sistema financiero global. En comparación, la inflación actúa como un impuesto invisible, afecta a todos, pero de manera gradual y desigual, y por eso es más fácil de sostener en el tiempo. Mientras tanto, muchas personas siguen creyendo que mantener dinero seguro en efectivo es una forma de protección. Históricamente, ha ocurrido lo contrario en entornos de alta deuda e inflación persistente. La aparente estabilidad del dinero oculta una pérdida constante de valor real. Este es el punto crítico que suele pasar desapercibido. No se trata solo de números macroeconómicos, ni de decisiones lejanas tomadas por gobiernos o bancos centrales. Se trata de cómo el sistema redefine quién gana y quién pierde con el paso del tiempo. Y una vez que este proceso se acelera, revertirlo se vuelve extremadamente difícil. Comprender este mecanismo es esencial para interpretar lo que está ocurriendo hoy y lo que probablemente seguirá ocurriendo en los próximos años. Porque cuando la deuda alcanza ciertos niveles, el desenlace ya no depende de opiniones ni de ideologías, sino de simples restricciones matemáticas. Y eso conduce a la siguiente pregunta clave. Si este proceso ya está en marcha, ¿quiénes salen perjudicados y quiénes terminan beneficiándose realmente? Llegados a este punto, el panorama general empieza a tomar forma. Cuando una economía entra en una fase de endeudamiento extremo, las reglas del juego cambian silenciosamente. Ya no se trata de ciclos normales de crecimiento y recesión, sino de un proceso de ajuste prolongado en el que el valor del dinero, el rol del ahorro y la función de los activos se redefinen por completo. En este contexto, la pregunta más importante no es si habrá consecuencias, sino cómo se distribuyen esas consecuencias. La historia muestra que los grandes periodos de deuda no se resuelven de manera equitativa. Se resuelven trasladando el costo hacia quienes tienen menos capacidad de protegerse, quienes dependen exclusivamente de ingresos fijos y mantienen la mayor parte de su patrimonio en efectivo. Mientras tanto, quienes poseen activos productivos o escasos
suelen atravesar estos periodos con ventajas estructurales. No porque tengan información secreta, sino porque el sistema está diseñado de tal forma que el valor fluye hacia aquello que puede ajustarse con la inflación. Empresas con poder de fijación de precios, recursos limitados, bienes productivos y participaciones en economías reales tienden a absorber mejor este tipo de entornos. Este no es un fenómeno nuevo ni excepcional. Ha ocurrido tras guerras, crisis financieras, shocks monetarios y reordenamientos globales. Cambian los nombres, cambian las cifras, pero el patrón se repite. El dinero pierde valor más rápido que los activos, y esa diferencia genera una transferencia silenciosa pero constante. Lo más peligroso de este proceso es que no suele percibirse como una crisis inmediata. No hay un colapso repentino ni una fecha exacta que marque el inicio. En su lugar, se manifiesta como una erosión lenta. Los ahorros alcanzan para menos. El costo de vida sube más rápido que los ingresos y la sensación de estabilidad se va debilitando año tras año. Por eso, muchas personas reaccionan demasiado tarde. Esperan una señal clara, un evento dramático o una confirmación oficial. Pero cuando esas señales se vuelven evidentes, gran parte del ajuste ya ocurrió. El verdadero impacto no está en el titular, sino en los años previos, en los que el valor se fue desplazando gradualmente. Entender esto no implica caer en el alarmismo ni asumir escenarios extremos. Implica reconocer que el sistema tiene incentivos claros y límites matemáticos. Cuando la deuda supera cierto umbral, las opciones se reducen drásticamente. Y en ese punto, la inflación deja de ser un accidente y se convierte en una herramienta. También es importante evitar una falsa dicotomía entre optimismo y pesimismo. Este tipo de análisis no trata de predecir el fin del sistema ni de anticipar un colapso inmediato. Trata de comprender cómo funcionan los ajustes a gran escala y cómo suelen afectar de manera desigual a distintos grupos. La diferencia entre atravesar estos periodos con daño o con resiliencia no suele depender de predicciones exactas, sino de comprensión estructural. Quienes entienden el mecanismo tienden a adaptarse antes. Quienes lo ignoran suelen reaccionar cuando las opciones ya son limitadas. En última instancia, este entorno obliga a replantear ideas profundamente arraigadas sobre seguridad financiera. Mantener dinero sin una estrategia puede sentirse prudente, pero en un sistema donde la moneda se devalúa de forma constante, esa prudencia puede convertirse en vulnerabilidad. Del mismo modo, invertir sin criterio también conlleva riesgos. La clave está en comprender el contexto, no en seguir impulsos. Lo que se avecina no es necesariamente un evento puntual, sino una fase prolongada de ajuste, una etapa en la que las decisiones financieras tienen consecuencias acumulativas y en la que la pasividad suele ser más costosa que la acción informada. La historia deja una lección clara. Los grandes cambios económicos no anuncian su llegada con claridad. Se filtran lentamente en la vida cotidiana hasta que un día el resultado es evidente para todos. Para entonces, la redistribución ya ocurrió. Y es precisamente por eso que entender este proceso, antes de que se vuelva imposible ignorarlo, marca la diferencia entre simplemente resistir el cambio o atravesarlo con mayor solidez y control.